semana pasada hemos estudiado sección torácica, ahora región abdominal o abdomen. El abdomen comprende desde el músculo diafragma hasta la región pélvica. Ese es el abdomen. Y los órganos digestivos que localizamos allí es el estómago, el intestino delgado y finalmente el intestino grueso. Y dentro de las glándulas anexas encontramos el hígado y el páncreas. Ustedes saben, las glándulas anexas del tubo digestivo son 3. En el abdomen solamente encontramos 2, el páncreas y el hígado. Porque la tercera glándula anexa son las glándulas salivales, y las glándulas salivales van a desembocar en la boca. Esas son las 3 glándulas anexas que existen. Ahora, aquí hablamos de sustancias digestivas. En tu boca introduces el alimento, luego lo masticas, lo trituras, lo exhalivas y lo conviertes en una bola blanda de alimento masticado y ensalivado llamada bolo alimenticio. Luego ese bolo alimenticio lo tragamos mediante un proceso llamado deglución y llega a tu estómago. Cuando el bolo alimenticio llega a tu estómago, recibe la acción del jugo gástrico y entonces lo convierte en una sustancia lechosa llamada quimo. Este quimo, por medio de movimientos peristálticos del estómago, va a pasar con dirección al intestino delgado. Y al llegar al intestino delgado va a recibir la acción de 3 jugos. El jugo biliar que viene del hígado, el jugo pancreático que viene del páncreas y el jugo intestinal que se produce en el propio intestino. La acción de esos 3 jugos, biliar, pancreático e intestinal, convierte en el quimo en quimo. Entonces las preguntas inciden sobre esto. ¿Dónde se forma el quimo? En el estómago. ¿Dónde se forma el quilo? En el intestino delgado. ¿Qué es el quimo? La transformación del bolo alimenticio por acción del jugo gástrico. ¿Qué es el quilo? La transformación del quimo por acción de 3 jugos: biliar, pancreático, intestinal. Es bueno que lo sepamos por cultura médica. Todos nosotros alguna vez hemos tragado algo que nos cayó mal y luego comenzamos a devolverlo por vía oral y eso se llama vómito. Entonces, el vómito es lo que normalmente tú devuelves por la boca y que estuvo contenido en el estómago. Ese es el vómito normal. Pero alguna vez tuviste un vómito forzado donde veías que botabas una sustancia amarilla o verdosa y que la boca te la dejaba con un sabor amargo. Entonces lo que estás botando es bilis o jugo biliar. Y ahí es cuando ya el médico se preocupa, te tiene que recetar un antivomitivo para evitar que continúes vomitando. ¿Por qué? Cuando tú ya botas bilis en el vómito que devuelves por vía oral, no estás botando solamente quimo, estás botando quilo. No estás botando lo que está en tu estómago, sino lo que está en tu intestino delgado. ¿Por qué? Porque el estómago no tiene jugo biliar, no tiene bilis. Y el esquema te enseña de que el jugo biliar solamente puede llegar al intestino delgado. Y solo llega al intestino delgado. Entonces, has visto, este orificio superior del estómago se llama cardias. Está a esta altura. Hay un músculo diafragma y encima aquí está el corazón. Cardia significa corazón. Por eso es que ese esfínter inicial del estómago le dieron el nombre de cardias, por la relación que tiene con el corazón. En cambio, el orificio inferior del estómago se le llama píloro. Píloro significa portero. Entonces el portero selecciona a la persona que debe ingresar, ese es su trabajo. Eso significa de que este portero, píloro,
permite el paso del alimento del estómago con dirección al intestino delgado. Nunca lo permite en sentido contrario, pero en algunos casos, por alguna patología, el vómito esforzado se devuelve lo que está en el intestino delgado. Y entonces falla la función del píloro. Y tú devuelves ese vómito con bilis por la cavidad bucal. La parte más importante que tiene todo el tracto digestivo, jóvenes, es el intestino delgado. Por eso yo a esta parte le pongo este nombre: relación hepato-páncreas intestinal. Hepato significa hígado. Páncreas, la glándula páncreas. Intestinal, trabaja el intestino delgado. Entonces se establece una relación entre el hígado, entre el páncreas y el intestino delgado. ¿Cuál es la función que tiene el hígado? Es bilígena. Bilígena. ¿Qué significa esto? Que se va a encargar de elaborar y producir el jugo biliar. Eso es función bilígena. Entonces, elabora y secreta el jugo biliar. Ese jugo biliar inicialmente sale a través del conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que se unen y forman el conducto hepático común. Lleva la bilis con dirección a la vesícula biliar para que ahí se almacene temporalmente. Esta vesícula biliar tiene su propio conducto llamado conducto cístico. La unión del conducto hepático común con el conducto cístico forma un conducto de mayor calibre llamado conducto colédoco. Conducto colédoco. Por lo tanto, este conducto colédoco es el que se va a encargar de llevar el jugo biliar con dirección al duodeno, la primera porción del intestino delgado. Apréndete esto, desde ahora te digo, la mayoría de preguntas te viene sobre esto, en el parcial y en el pasivo. El páncreas elabora el jugo pancreático. Y ese jugo pancreático lo va a enviar al duodeno a través de dos conductos. Su conducto principal es el conducto de Wilson y su conducto accesorio es el conducto de Santorini. Entonces, a través del conducto de Wilson y del conducto de Santorini, el páncreas envía el jugo pancreático con dirección al duodeno. Ahora reparen esto. Donde termina el conducto colédoco que viene del hígado, termina el conducto de Wilson que viene del páncreas. Esa unión forma un corto conducto llamado ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater tiene un orificio de entrada llamado esfínter de Oddi. Por lo tanto, a través del esfínter de Oddi ingresa el jugo biliar proveniente del hígado y el jugo pancreático proveniente del páncreas. Ese jugo biliar, ¿qué quiero? Ojo, siempre tiene que haber la acción de los tres jugos. A ver si me entendiste. ¿Qué forma la ampolla de Vater? Mira el dibujo y ayuda. ¿Qué forma la ampolla de Vater? A ver, Sayamo. ¿Qué forma la ampolla de Vater? El conducto de Wilson y el conducto colédoco. Entonces la unión del conducto colédoco con el conducto de Wilson forman la ampolla de Vater. A ver tú, ¿qué forma el conducto colédoco? ¿Qué forma el conducto colédoco? La unión del conducto hepático común con el conducto cístico. Así como tienes que ir comprendiendo este dibujo. Algunos están somnolientos, me oyen pero no me escuchan. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
Entonces, la unión del conducto hepático común con el conducto cístico te forma el conducto colédoco. La unión del conducto colédoco con el conducto de Wilson te forma la ampolla de Barrett. A través del conducto colédoco llega la bilis del hígado con dirección al duodeno. Y a través del conducto de Wilson llega el jugo pancreático del páncreas con dirección al duodeno. Y entonces en el duodeno habrá la presencia del jugo biliar y del jugo pancreático, más el jugo intestinal que produce el propio intestino. La acción de esos tres jugos, biliar, pancreático, intestinal, convierten el quimo en quilo. Pero si da el caso, llega el quimo al intestino delgado, hay jugo biliar, hay jugo intestinal, pero no hay jugo pancreático. ¿Se podrá formar el quimo? No. Entonces, pero sucede eso. Por eso es que el intestino delgado ha desarrollado como una glándula endocrina. Una glándula endocrina cuando es capaz de producir hormonas. Ha desarrollado esa capacidad el intestino delgado y entonces te produce dos hormonas. La hormona secretina y la hormona colecistocinina. Tienes que entenderlo así. Te voy a preguntar sobre eso, por lo tanto escucha y comprende. Llega el quimo del estómago. Hay jugo intestinal producido por el propio intestino delgado. Hay jugo biliar que vino del hígado, pero no hay jugo pancreático. ¿Qué hace el intestino? No puede formar el quilo, porque para que se forme el quilo, tienen que actuar los tres jugos. Y hay la escasez del jugo pancreático. Entonces, ¿qué hace el intestino? Envía la hormona secretina. ¿A dónde le envía? Al páncreas, para estimularla a secretar jugo pancreático. El otro caso, llega el quimo del estómago, hay jugo pancreático, hay jugo intestinal, pero no hay jugo biliar. ¿Se podrá formar el quimo? Tampoco. El quilo no se podrá formar porque tienen que actuar los tres jugos. ¿Qué hace el intestino delgado? Envía la hormona colecistocinina con dirección a la vesícula biliar. Ojo, si te pongo, le envía al hígado, equivocado. ¿A dónde le envía? A la vesícula biliar, la hace contraer y sale el jugo biliar con dirección al duodeno. De tal manera que siempre tendrá que haber la presencia de los tres jugos para que el quimo se convierta en quilo. A ver si entendiste. A ver tú. Llega el quimo y no hay jugo biliar. ¿Qué hormona actúa? La colecistocinina. La colecistocinina. Si no hay jugo biliar, actúa la colecistocinina para que estimule a la vesícula biliar a contraerse y secrete el jugo biliar. Y si no hay jugo intestinal, jugo pancreático, ¿qué hormona actúa? La secretina. Estimula al páncreas a secretar jugo pancreático. De tal manera que siempre habrá la presencia de los tres jugos. Por eso, cuando falla uno de ellos, inmediatamente actúa una hormona. La secretina para estimular al páncreas y la colecistocinina para estimular a la vesícula biliar. Este es difícil, lo ha comprobado tu compañero de pronunciar y también de recordar. A este le llaman la hormona de las 13. ¿Ya? Colecistocinina, la hormona de las 13, que estimula a la vesícula biliar a secretar el jugo biliar. Listo, ¿lo comprendiste? A ver, ¿cómo se llama el conducto que une el hígado con el intestino delgado? Ayúdate. Muy bien. ¿Cómo se llama el conducto que une el hígado con el intestino delgado? El conducto colédoco. ¿Cómo se llama el conducto que lleva el jugo biliar al duodeno?
Coledoco. Ahora te digo cómo se llama el conducto que lleva el jugo biliar al duodeno. Conducto colédoco. Lleva el jugo biliar con dirección al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Cómo se llama el conducto que viene del hígado y ayuda a formar la ampolla de Vater? Otra vez, colédoco. ¿Cómo se llama el conducto que viene del hígado y ayuda a formar la ampolla de Vater? Conducto colédoco. He hecho 3 preguntas diferentes y la respuesta es la misma. Y la cuarta pregunta, ¿qué forma la ampolla de Vater? El conducto colédoco como el conducto de Wilson. Otra vez el conducto colédoco. Entonces, así es como tienes que ir interpretando esto. Por eso se dice, el hígado cumple función bilígena, elabora y secreta el jugo biliar a través de los conductos hepáticos. Hepático izquierdo, hepático derecho y hepático común. Y lo envía a la vesícula biliar para que se almacene temporalmente. La vesícula biliar tiene su propio conducto llamado conducto cístico. La unión del conducto hepático común con el conducto cístico forma un conducto de mayor calibre llamado conducto colédoco, que se va a encargar de llevar el jugo biliar con dirección al intestino delgado. El páncreas elabora el jugo pancreático y va a verter ese jugo pancreático a través de 2 conductos, el conducto de Wilson y el conducto accesorio de Santorini. Ambos van a llevar el jugo pancreático con dirección al duodeno. ¿Lo entendiste? A ver si lo entendiste. La pregunta dice, ¿cómo se llama el conducto que recorre longitudinalmente el páncreas? Muy bien. ¿Cómo se llama el conducto que recorre longitudinalmente el páncreas? Conducto de Wilson. ¿Cómo se llama el conducto accesorio del páncreas? Conducto de Santorini. El conducto accesorio, o sea, accesorio significa secundario. Por eso te digo, conducto principal y conducto secundario. Pero al secundario prefieren llamarle accesorio. Entonces, el conducto que recorre longitudinalmente el páncreas, conducto de Wilson. Y el conducto accesorio del páncreas, el conducto de Santorini. El estómago forma el quimo, y para que se forme el quimo tiene que llegar al bolo alimenticio. Es así, muchachos. Un trozo de alimento lo introduces en tu boca. Por acción de los dientes lo trituras. Y por acción de la glándula salival ensalivas. Ese alimento triturado y ensalivado se llama bolo alimenticio. Luego lo tragas. Por eso la palabra correcta es tragar. Nos cuesta trabajo utilizar esa palabra correcta. La palabra correcta fisiológicamente hablando es tragar. Y ese proceso de tragar el bolo alimenticio se llama deglución. Se llama deglución. Entonces, tragamos el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio llega con dirección al estómago. Al llegar con dirección al estómago, entonces el jugo gástrico secretado por las glándulas gástricas lo convierte en una sustancia lechosa llamada quimo. La mayoría de estudiantes, yo trabajo hasta en un colegio secundario, Mariátegui, y hay muchachos que ya presentan gastritis. Y tú sabes que la gastritis es la antesala de la úlcera. Y la úlcera es la antesala del cáncer gástrico. ¿Y qué cosa te genera gastritis? El que te vengas a estudiar tu mañana sin tragar desayuno. Porque tú tienes que partir de esta premisa, muchacho. Tragues o no tragues alimento, tu estómago en un día secreta de 1 a 2 litros de jugo gástrico. Te explico esto. Vamos a dibujar nuevamente tu estómago. Tragues o no tragues alimento, muchos están sin almorzar y sin tragar desayuno. Tu estómago secreta de 1 a 2 litros de jugo gástrico.
si todavía cometen una imprudencia. Yo tengo 40 años estudiando examen de admisión y veo cómo fracasan los postulantes. Mitad de examen, agarrándose la barriga. ¿Qué tienes, hijo? Como dicen ellos, me duele la barriga porque yo no sé dónde queda la barriga. Esto no se llama barriga. Si es todo, se llama abdomen. Y si es dentro, se llama estómago. El término barriga no existe. El término poto no existe. Ya yo inteligentemente digo glúteo, pero dicen poto. Me duele la garganta. Esto se llama cuello. Te aprieta el sobaco. Esto se llama axila. ¿Se dan cuenta? No me agarre la ñata. Se llama nariz. Entonces utilizamos, una cosa es el lenguaje común, se le llama vulgar, y otra cosa es el lenguaje científico. Te vienes sin tragar desayuno, pero tienes que hacer una exposición, estás nervioso y te metes chicle. Listo. Y tú ves, si tú te metes chicle y comienzas a masticar, muchacho, es como si estuvieras mordiendo alimento y engañas a tu glándula salival. Y tu glándula salival cree que está masticando alimento y comienza a enviar saliva. Y entonces tu boca se te llena de saliva. Tú ves a alguien que esté tragando chicle, que esté haciendo esto. No, muchacho. La boca se llena de saliva. Y se está tragando la saliva. Y entonces esa saliva llega a su estómago. Y ahora la glándula gástrica creen que llegó bolo alimenticio. ¿Y qué hacen las glándulas gástricas? Secretan jugo gástrico pensando que llegó bolo alimenticio, pero lo que ha llegado es saliva. Y un componente del jugo gástrico, ¿cuál es? El ácido clorhídrico, muchachos. Ácido clorhídrico. Si nunca trabajaste en un colegio con ácido clorhídrico, ¿no sabes? El nombre comercial del ácido clorhídrico es ácido muriático. Y eso, el ácido muriático todavía es un ácido clorhídrico con mayor cantidad de agua. ¿Entiendes? Experiméntalo, no te vas a morir. Si tienes en tu casa, coge un gotero, listo, tu ácido muriático. Échate una gotita nada más en tu piel, una gotita, cae la gotita. ¿Has visto cómo se deshace la sal de Andrew en un vaso de agua? Hace contacto, lávate. Te queda de color naranja y te queda ardiendo. ¿Qué hizo la gotita de ácido muriático? Te quemó la piel. No hay alimento sobre el cual actuar. ¿Sobre qué va a actuar el ácido clorhídrico? Sobre la pared de tu estómago. Felizmente que el mismo jugo gástrico contiene otra sustancia llamada mucina, así. Llamada mucina, que amortigua la acción del ácido clorhídrico protegiendo la pared de tu estómago. Pero como eso tú lo haces todos los días, llega un momento en que el ácido clorhídrico vence la acción de la mucina, te quema la pared del estómago y comienza a hacerte pequeñas heriditas. Que cuando tú tragas algo, decimos así: todo se me malogra, se me ha vinagrado la comida. Tu estómago no produce vinagre. El profesor no se puede decir no. Por eso lo correcto, y viene la propaganda en la televisión de sal de Andrew. Si tienes acidez estomacal, toma tu sal de Andrew. Tu estómago sí tiene ácido. ¿Entiendes? Vinagre no existe, ácido sí. Y entonces tu ácido clorhídrico comienza a quemar la pared de tu estómago. Todo alimento que tragas se te descompone, te da acidez y paras eructando. Eso se llama gastritis. Y si no te hace ver tu gastritis y no soluciona tu problema de gastritis, vas a terminar padeciendo úlcera. Me arde el estómago, profesor. ¿Quieres saber, sin que el médico y tu mamá se entere, que tienes gastritis o tienes úlcera? Facilita, muchacho. Ahora llega a tu casa, coge un vasito, coge un limón, pártelo y exprímelo.
tómate el jugo purito de limón. Si tú inmediatamente sientes que te quema el estómago, que te arde el estómago, es el mismo efecto que si hubiera hecho esto. Me saco un trocito de piel y me exprimo el limón. Me arde, me quema. ¿Por qué? Porque hay herida. ¿Por qué te arde y te quema? Porque hay herida. O tienes gastritis o ya tienes úlcera. Así es, muchachos. La úlcera no te la produce un microbio, un virus, una bacteria. La úlcera te la puede producir una negligencia de que no tragas tu dieta alimenticia a la hora que tú tenías acostumbrado tu estómago. Tú sabes, tú has tenido un régimen de dieta alimenticia, de repente tragabas a la hora de la tarde tu almuerzo. Ahora, por cuestión académica, lo haces a las 4, a las 5, a las 6. Tragues o no tragues comida, tu estómago secreta de 1 a 2 litros de jugo gástrico. Ahora ya entiende por qué hay tanta gente con gastritis y tanta gente con úlcera. Y aquí solamente hay todo un jugo, el jugo gástrico. Porque más mortal, ¿qué úlcera es más mortal? La úlcera duodenal. Este es más difícil de curar, porque esta ¿quién la ha producido? 3 jugos: biliar, pancreático, intestinal. ¿Esta cuántos jugos la ha producido? ¿Se me vas entendiendo? Uno solo, gástrico. Pero esta la produce 3 jugos. Por lo tanto, la úlcera duodenal es mucho más difícil de curar. Y generalmente esta siempre degenera en cáncer. Siempre degenera en cáncer. Por eso, la antesala de una gastritis es la mala digestión. La antesala de una úlcera es la gastritis. La antesala de un cáncer gástrico es la gastritis. Así, muchachos, es la úlcera. La gastritis degenera en úlcera y la úlcera degenera en cáncer gástrico. Y eso es simplemente porque tenemos mucho tiempo en nuestro estómago sin recibir alimento. Y más, si cometes la imprudencia que te acabo de explicar de meterte un chicle en la boca, estás acelerando ese proceso. Estás dañando. A veces no sabemos cómo trabaja el cuerpo humano. Lo que me preguntaba el turno de la mañana. Me dice, profe, un día estaba rico el pollo a la brasa y comencé a masticar el huesito, porque hasta el huesito estaba rico. Y sin querer me pasé un huesito. Hasta ahora lo tendré, profesor. Porque ¿cuál es tu preocupación? Seguro tu preocupación es que cuando lo botes, el huesito te va a incrustar el ano. No, profe, sinceramente estoy preocupado. ¿Hace qué tiempo ha sido eso? Hace más o menos 1 mes y medio. Y a veces siento dolor de estómago. Le digo, tu dolor de estómago es psicológico. Porque tu huesito ya hace rato que se ha tenido que deshacer. ¿Quién lo deshizo? Una enzima llamada pepsina. ¿Por qué? Porque el hueso, muchachos, es proteína. ¿Alguien sabe cómo se llama la proteína del hueso? ¿Colágeno? Colágeno, no. La proteína del hueso, de una etapa postoperatoria, había tantos pacientes débiles que no sabían cómo restituirlos, cómo reconfortarlos, cómo revitalizarlos. Y a uno se le ocurrió lo siguiente: todo hueso es duro porque tiene calcio, y un convaleciente o postoperatorio necesita calcio para recuperarse. Y entonces comenzó a triturar, a moler el hueso, a pulverizar el hueso. Eso lo diluía en agua caliente, se formaba como un gel, y eso se lo daba a tomar a los enfermos para revitalizarlo. Como se formaba como un gel, entonces le puso gelatina. ¿Entienden? Y después hubo tanta demanda de huesos que ya no había huesos para pulverizar. Entonces a un bioquímico se le ocurre copiar la fórmula química de ese gel. Y en la actualidad ya lo tenemos, que se produce en escala comercial y de una manera sintética. Gelatina royal, gelatina la negrita, y tiene los mismos componentes. Y tú ves a toda persona que es sometida a una operación, ¿qué le dan? Gelatina, pues. Porque es una proteína, tiene colágeno.
y por lo tanto hace de que ese paciente se recupere más rápidamente. Así como se descubre la gelatina, muchachos. Y así es porque lleva el término gelatina. La ciencia ha avanzado así de esa manera. En el diabético, ¿qué falla? ¿Qué hormona falla en el diabético? La insulina. La gente se moría de insulina o de diabetes por falta de insulina porque no la habían descubierto. Y entonces la gente moría de diabetes y no se sabía por qué. Hasta que un médico se le ocurre decir, la diabetes es el exceso de azúcar en la sangre, pero no tenemos todavía mecanismos para poder detectar. ¿Saben cómo se detectaba inicialmente cuando la medicina no había desarrollado? Pacientes diabéticos porque presentaban los síntomas, las características, dificultad para orinar, fallaban los riñones, ceguera, porque el exceso de glucosa te afecta a los riñones y te afecta a la vista. Te lleva a la ceguera y la insuficiencia renal. Y entonces cuando llegaba a su consultorio, este doctor le decía, sacaba un macetero lleno de arena y le decían miccionaba en el macetero. Y una vez que ya estaba la orina en el macetero, cogía una bolsa con hormigas y vaciaba las hormigas donde había orinado. Y cuando veía que las hormigas se agrupaban en ese líquido que había miccionado, entonces el diagnóstico era positivo. Y cuando veía que las hormigas indiferentes se parcían y se bajaban del macetero, el diagnóstico era negativo, porque se sabe que las hormigas son adictas a la glucosa. Y entonces así se descubre la presencia del exceso de azúcar y que se podía detectar a través de la orina. Ahora surge otro médico llamado Langerhans. Langerhans decía, alguna sustancia producida por algún órgano tiene que evitar que el paciente muera de diabetes. Extrajo del riñón líquido, inyectaba y seguía muriendo. Extrajo del hígado y moría. Extrajo del estómago y moría. Extrajo del pulmón y moría. Extrajo del páncreas y vio que ya no moría. Él no sabía que estaba extrayendo lo que nosotros llamamos ahora hormona insulina. Y entonces el tratamiento para el diabético, ¿en qué consistía? En que tenían que sacrificar una rata, buscarle el páncreas, extraerle un líquido, inocularlo a los diabéticos, y veían que ahora sanaban y no morían. Y entonces cuando se descubre el microscopio, observan qué parte del páncreas producía ese líquido. Y cuando observan qué parte del páncreas producía ese líquido, observaron que en el páncreas había unas estructuras que parecían unas islas. Y entonces estas islas producían ese líquido. Y entonces, como era producido por una estructura que parecía una isla, le puso insulina. Porque insulina significa isla. Y esta estructura en la actualidad se llama islotes de Langerhans. ¿Sí, muchachos? Pero después sucedió, ya no había ratas para curar tantos diabéticos. Y entonces entró a tallar un bioquímico, esa insulina, la analizó químicamente, extrajo una fórmula y por eso en la actualidad venden la insulina sintética en todas las farmacias. Entonces la ciencia evoluciona de esa manera. Algún día uno de ustedes creará de repente alguna sustancia que puede beneficiar a algún tipo de enfermedad. ¿Se da así, muchachos? Entonces todo el conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad es a veces una idea descabellada que tuvo un científico, o a veces un hecho fortuito. ¿Cómo se crea la penicilina? Por un hecho fortuito. Luis Pasteur tenía cultivo de bacterias y tenía un zumo de Penicillium aspergillus, y él trabajando choca con el matraz que tenía el zumo de Penicillium aspergillus y cae sobre el cultivo de bacterias. Y cuando él toma la muestra para analizar esos cultivos, todas las bacterias estaban muertas y se le prendió el foquito.
¿Qué ha ocasionado la muerte de esto? De repente Penicillum comenzó a cultivar, echaba Penicillum y morían. Y esa es la mejor penicilina que tenemos en la actualidad. O sea, un hecho fortuito hizo desarrollar el campo de la microbiología. Y por eso cuando tú tienes una infección, ¿qué te inyecta? Penicilina, pues. Y hasta ahora no hay ningún antibiótico que pueda superar el valor que tiene la penicilina para eliminar los microorganismos dentro de tu cuerpo. Entonces la ciencia, jóvenes, ha ido avanzando de esa manera. Y por eso es que en la actualidad se sabe cómo se genera esto. En tu boca el bolo alimenticio, en tu estómago el quimo, en tu intestino delgado el quilo y en tu intestino grueso las heces fecales. Y la regla de higiene digestiva establece lo siguiente: una persona traga todos los días y por lo tanto una persona debe defecar todos los días. Pero hay casos, tú tragas todos los días, pero defecas cada 3 días, cada 4 días. Y lo que tú tienes que saber es, se forma tu excremento, se almacena en el recto. Contra tú más te demores en defecarlo, la propia mucosa de tu intestino grueso absorbe el agua y las sustancias tóxicas. Eso explica, como tú sigues tragando, eso explica por qué este excremento se engrosa y por qué este excremento se endurece. ¿Por qué se endurece? Porque la propia mucosa le trae el agua. ¿Y por qué se engrosa? Porque seguimos tragando alimento. Y por eso cuando te sientas al baño, tienes dificultad para defecar. Finalmente pujas y con lágrimas en los ojos, logras defecar. Pero ¿cuál es el riesgo que se da? Mira la propaganda por la televisión, si no crees lo que te digo. Es de esta manera. Es de esta manera, muchachos. Cuando tú sientes ganas de defecar y tu cuerpo te avisa, porque tu cuerpo te avisa, se llama un mecanismo homeostático. Cuando el recto se llena de excremento. Y entonces tu homeostasis te avisa, anda y defeca. Pero a veces, ¿qué sucede? Te encuentras justo cuando estás chateando con Chucky. Estás chateando y te avisa. Es como si recibieras una orden, anda caca, pero tú no quieres perder el contacto. ¿Qué haces? Ajusta tu ano y sigue chateando. Y tú ves, te avisa, y cuando tú terminas de chatear, ¿tú qué dices? Se me quitaron las ganas. Ya no te avisa. Y ya no te avisará hasta el día siguiente. Pero luego has tragado tu almuerzo. Y luego has tragado tu cena. En otras palabras, te avisó cuando tu caquita es así y ahora tu mojón es así. Y por eso cuando tú te sientas, pujas para botar tremendo excremento. ¿Y cuál es el riesgo, profesor, que se da? Y ahora tu ano tiene que dilatarse exageradamente. Y al dilatarse exageradamente revientan arterias y arteriolas. Y entonces mira tu caca y está con rezago de sangre. ¿Qué enfermedad estás comenzando a padecer? ¿Hemorroides o almorrana? Ahí no está la propaganda en la televisión. Me siento en las nubes. Tiene hemorroides, almorrana, pues. Y esa es una enfermedad que se está dando en la actualidad. Antes era degenerativa, pero ahora la padecen hasta los niños. Porque los niños, por no interrumpir su chateo, su programa, no hacen caso a la homeostasis. En un colegio donde yo trabajo, muchachos, un caso de una chica, defecaba cada 15 días y se ha derivado a Lima, al Edgardo Rebagliati, al área de gastroenterología, y aún así tiene dificultad para defecar, porque su mecanismo homeostático prácticamente está nulo. Y podría ser el caso de uno de ustedes. Por eso es que, ¿por qué me pides permiso para ir a miccionar? Porque tu homeostasis te avisa que tu vejiga está llena. ¿Por qué me pides permiso para ir a comprar tu botella de agua mineral? Porque tu homeostasis te avisa que está deshidratado. ¿Sí, muchachos? Tu homeostasis te avisa.
esa relación homeostática, tú tienes que hacer caso a lo que te establece la homeostasis. Y entonces de esa manera se va estableciendo. El caso del chicle, pero si antes de consumir el chicle ya hicieron lo que tenían que hacer, Entonces vas a favorecer el proceso de la va a digestión. acelerar. Claro. Otro absurdo que cometemos es, te levantas temprano, tomas tu vaso de naranjada y no ingieres ningún sólido. Un error. Químicamente hablando, la naranja, que es un cítrico, por lo tanto, ¿qué estás tomando? Ácido cítrico más ácido clorhídrico. ¿Ah? Un absurdo. Hay cada cosa, muchachos. A ver, hija, para que tome tu leche. No, papá, porque si no me da diarrea. O sea, la leche le da diarrea. Hijita, toma tu helado de Onofrio. Rapidito se lo come. Y no le da diarrea. Y un helado de Onofrio, ¿de qué lo preparan? De leche y todavía con mantequilla. Por lo tanto, ¿qué existe? Eso se llama predisposición psicológica. Predisposición psicológica. Es como cuando algunos alumnos llegan, todavía dicen así, parece que me va a doler la cabeza. O sea, le parece que le va a doler la cabeza. Y a poco rato dicen, ¿ya ves? Ya me comenzó a doler la cabeza. ¿Cómo se llama eso? Predisposición psicológica. Y la mayoría de fisiólogos dicen que las enfermedades son psicosomáticas. Primero son psicológicas y después traen repercusiones físicas. ¿Así es, muchachos? Pasa que algunos días me levanto, pero me levanto como el intermedio de desayuno y almuerzo. Entonces falta, por ejemplo, una hora y media para almorzar a comida antes del almuerzo. Entonces, ¿está bien eso o está mal? Está bien. Está bien. Preferible que almuerzo, porque si tomas tu desayuno, ¿a qué hora vas a almorzar en la cena? O sea, ya es preferible que te olvides el desayuno y que priorices el almuerzo. Miren, muchachos, a chiquitas, dicen ellas que no toman desayuno porque no quieren engordar y que engordan por culpa del pan. El pan no te engorda. Lo que te engorda es que hace vida sedentaria. ¿Entiendes? Me engorda el tallarín no te engorda. Lo que te engorda es tu vida sedentaria. ¿Me están entendiendo, no? A ti no te engorda lo que tú tragas. A ti lo que te engorda es que tú haces vida sedentaria. Porque si tú tragaras lo que tú quisieras tragar, hicieras actividad físico-muscular, podrías mantener tu silueta. Y contra más actividad físico-muscular haces, podrías perfeccionar la estética de tu silueta. Te engañan, ¿no? En 10 días que vas a bajar la cinturita. Ya ves, pero profesor, mira la modelo cómo dio resultado. En un cojutito. Esa modelo para 6 horas en un gimnasio. Tú no paras ni 5 minutos. Hay cada caso, muchachos. De tal manera que el alimento no es el que te engorda, lo que te engorda a ti es tu vida sedentaria. Y lamentablemente por el ritmo académico que ustedes llevan, hacen vida sedentaria. Toda la tarde sentado, ¿hasta qué horas? Hasta las 8. Y de ahí llegas a tu casa a cenar, sentado. Y luego te pones a hacer tarea, sentado. Ya deben tener callo en el poto ustedes. ¿Se dan cuenta? Eso se llama vida sedentaria. Y el sedentarismo es lo que genera el daño a las articulaciones, a la gordura o obesidad, a la apatía, al desgano, porque te saturas. Y como te deja muchas tareas, te estresas. Y el estrés afecta inmediatamente al sistema nervioso. El problema es ese, muchachos. Por eso es que tú tienes que tratar siempre de equilibrar la parte física con la parte intelectual.
la parte física con la parte intelectual. ¿Y tú como biólogo debes hacer? ¿Te llevan educación física o no? ¿Ya no? ¿Nunca has llevado? Pero no que como deporte. ¿Hace deporte? A ver, ¿cómo es el deporte en teoría? Bien, había quedado la pregunta. ¿Qué pasó con el trocito de hueso que me tragué? Te dije que el hueso es proteína, ¿cierto? Y tu estómago produce una enzima llamada pepsina, que lo que va a terminar es disolviendo la proteína, para que me entienda mejor. De repente así no me estás entendiendo. Tu boca secreta saliva a través de las glándulas salivales. Y la saliva contiene una enzima llamada tialinoamilasa. Y esa tialinoamilasa solamente actúa sobre carbohidratos. El pan es un carbohidrato, la galleta es un carbohidrato, la papa es un carbohidrato. Listo. Lo que hace la enzima es disolver. Te digo, abre tu boca y te coloco un trocito de galleta. Cierra tu boca, pero no lo mastiques. Dentro de un momento, ¿qué va a suceder con tu trocito de galleta? Se humedece con la saliva. Y dentro de otro momento, ¿qué va a suceder con tu trocito de galleta humedecido? Se deshizo. ¿Por qué se deshizo? Porque actuó la enzima tialinoamilasa. ¿Te queda la duda de que actuó esa enzima llamada tialinoamilasa? ¿Y qué esa enzima solamente actúa sobre carbohidratos? ¿Te quedó la duda? Ahora te digo así, abre tu boca y te coloco un trocito de carne, cierra tu boca. Dentro de un momento tu trocito de carne se humedeció y dentro de otro momento tu trocito de carne sigue humedecido y en ningún momento se deshizo. ¿Por qué? Porque la tialina solamente actúa sobre carbohidratos, la galleta, y la carne es proteína. Por eso en la boca, ¿qué hacemos con la proteína, muchachos? La fragmentamos utilizando los dientes y después lo tragamos. Llega a tu estómago y como la carne es proteína, actúa en tu estómago la pepsina y la pepsina termina disolviendo. El hueso es proteína, llega a tu estómago, en el caso del ser humano podrá demorar 3, 4, 5 días, pero terminará disolviéndose. En cambio en un perro no. La pepsina de un perro es 10 veces más fuerte, más potente que la pepsina del ser humano. Por eso tú a tu perro le das su plato de hueso. ¿Tú le ves trozo de hueso? ¿No? ¿Qué sucedió con todos los trozos de hueso en su estómago? Se disolvieron. ¿Quién lo disolvió? La pepsina, pues. Así, jóvenes. Y es muy diferente cuando te tragas un chicle. ¿Alguna vez nos ha sucedido? Y nos tragamos el chicle. Y la abuela nos ha dicho que ahora se nos van a pegar las tripas. ¿No, muchachos? Así como entró tu chicle, así va a salir. Lo más que hará será un globito, pero lo vas a botar. ¿Y por qué el chicle no se disolvió? ¿Quién me dice? ¿Y por qué el chicle no se disolvió? Es heavy nomás. Porque el chicle es un caucho. Es un caucho sintético, elástico. Y en tu tracto digestivo no existe ninguna enzima que tenga la capacidad de disolver un caucho sintético. Por eso, así como entra, así se bota. Los niñitos en carnavales se tragan esos globitos pequeños. Así como entran, así lo botan. Porque no existe ninguna enzima que sea capaz de disolver
ese elástico o ese caucho sintético. Así de simple, muchachos. Y eso significa entonces que en el intestino grueso lo que se forma en el intestino grueso es las heces fecales. Este intestino grueso tiene 3 porciones. Si yo te pregunto en el pasito, por eso lo estoy resaltando, ¿cuál es la porción más dilatada del intestino grueso? Espero que hayas dibujado así. Es el ciego, es la más dilatada, la más ancha. El colon forma como un marco y se llama marco cólico, que tiene 4 porciones. Una porción ascendente, una transversa, una porción descendente y una sigmoidea. Y tú puedes darte cuenta cuál es la característica del ciego. Presenta el apéndice vermiforme. Nosotros lo resumimos en decir apéndice nada más, pero su nombre completo es apéndice vermiforme. ¿Y por qué le pusieron vermiforme, profesor? Vermi significa gusano y forme significa forma. ¿Qué forma tiene un apéndice? La forma de gusano. Eso explica por qué lleva ese nombre. Y tú sabes que este apéndice vermiforme, la mayoría de fisiólogos coinciden en decir de que es un órgano atrofiado que no cumple ninguna función, porque otros dicen que ayuda a formar las heces fecales. Hay personas que resultan con apendicitis, le cortan el apéndice y se siguen formando las heces fecales. Hay otros que dicen que ayuda a formar los glóbulos rojos. Apendicitis, cortan el apéndice y siguen formándose los glóbulos rojos. Entonces la mayoría de fisiólogos dicen que simplemente es un órgano atrofiado que no cumple ninguna función. Esa es la característica que presenta el apéndice. Anteriormente debe ser un órgano. O sea, el apendicitis se produce normalmente cuando ingresa una estructura que no ha podido ser digerida en el tracto digestivo porque no hay ninguna enzima que haya podido disolverla, se introduce. Tiene orificio de entrada, pero no hay orificio de salida. Por eso es que le pusieron ciego a esta porción, porque el apéndice tiene orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida. Entonces, ingresó a la piedrecita, ya no tiene forma de salir, pero en esa piedrecita adherida se encuentran bacterias y entonces comienzan a infectar el apéndice comienza a crecer de tamaño, a dilatarse, a hincharse, y ahí es cuando el paciente siente dolor. Muchacho, por ejemplo, en el colegio me dice: profe, creo que tengo apendicitis. A ver, hijo, ¿dónde te duele? Aquí, profe. Ya no soporta el dolor. Y yo le digo: pero ahí no queda el apéndice. Que aquí no queda el apéndice. No, el apéndice queda en el otro lado. Pero tú sientes el dolor ahí. Sí, profe, ya es insoportable, ya no soporto. Yo le digo: mira, hijo, aquí queda el apéndice. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. A ti lo que te duele es el colon sigmoideo. Y en el colon sigmoideo siempre se acumulan los gases. Así que lo que te causa dolor es un pedo loco que tú no estás botando. Seguro tienes ganas. Eso no se llama pedo. ¿Cómo se llama? Flatulencia. Una vez un muchacho le dice al otro: espérame un ratito, voy a hacer una flatulencia. Invítame, pero invítame. No sabía que flatulencia significa. Entonces, sucede eso, muchachos, que sientes un dolor intenso en el lado izquierdo, pero es por acumulación de gases. ¿Y por qué se forman los gases? Como consecuencia de que haces una mala mezcla de alimentos. Su leche, su vaso de naranja de papaya. Hay algunas familias, mamá te prepara la papaya. Hijita, ya está tu jugo de papaya. Ya, mamá, me estoy cambiando.
Ahí está en la mesa, ya mamá, se maquilla, cuando sale, pasó 15 minutos, 20 minutos, y ahí está su vaso de papaya. Antes de tomártelo, haz esto. Acércate a tu vaso y míralo. Y vas a reparar que salen unas burbujas. Salen unas burbujas. Porque tu jugo de papaya ya comenzó a fermentar. Y te lo tomas. Llega a tu estómago y sigue fermentando. ¿Qué forma? Gases. Tu intestino llega. Entras al aula. No vas a pintar el aula. ¿Qué haces? Apunta tu ano. Y tú sabrás por tu conocimiento de química, la molécula de un gas actúa sobre la pared del recipiente que lo contiene. Así es el grosor de tu intestino y ahora se convierte así. Y ese estiramiento es lo que te causa dolor. ¿Me entiendes? Por lo tanto, si tienes duda de lo que te digo, eso es lo que sucede con un niño cuando tú lo estás criando y le das tu biberón o la mamanta de leche. Una vez que termina de amamantarse, ¿qué tienes que hacerle? Hay que botar el famoso chanchito. Y a veces tu inexperiencia le pegas por todas partes y no bota nada. ¿Verdad? ¿Y viste, muchachos? A veces lo cogen. Y el muchacho no logra eructar. ¿Por qué? Porque cuando él mama, chupa leche, chupa aire. Entonces su estómago se llena de aire. Y cuando hay la habilidad, lo golpeas de la nalga, la cintura, la cintura hasta que logra botar el eructo, devuelve el gas. Y cuando no tiene la experiencia, entonces ese gas de su estómago pasa a su intestino delgado, del intestino delgado pasa al intestino grueso. ¿Y qué pasa con el niño? Comienza a llorar desconsoladamente. Lo llevas al médico, la inexperiencia. El médico le hace la prueba de la pirámide. Pone una mano así sobre su abdomen y con la otra golpea y se escucha. Tiene gases. Gaseovet. Dale 20 gotitas de gaseovet. Le das y comienza la flatulencia. Porque ellos todavía no tienen control sobre su esfínter. Y la prueba de que no tienen control sobre los esfínteres es se miccionan y se defecan cuando tú no piensas. ¿Entienden? El proceso es así, muchachos. Ese mismo mecanismo sucede en nosotros. Y por eso es que hay personas que sienten ese dolor intenso en el lado izquierdo por la acumulación de gases. Esa parte se llama el colon sigmoideo. 4, colon sigmoideo. De esta parte, como te viene la pregunta, se de la siguiente manera. ¿Cuál es la porción del intestino más dilatada? ¿Cuál es la porción del intestino que recorre la parte anterior del sabricopsis? El recto. ¿De dónde a dónde se llama colon transverso? ¿Qué me contestarías? Ahí tienes, a ver. ¿De dónde a dónde se llama colon transverso? Muy bien. ¿De dónde? Del ángulo hepático al ángulo esplénico. ¿De dónde a dónde se llama colon ascendente? De su relación con el ciego hasta el ángulo hepático. ¿De dónde a dónde se llama colon descendente? Del ángulo esplénico hasta el espina ilíaca antero superior. Entonces, este es el límite. Y ojo, la palabra cólico, muchachos, viene de colon. Cuando a ti te duele el colon, si puedes hablar de cólico. Es un absurdo cuando una mujer está menstruando y dice que tiene cólico menstrual. O sea que ella tiene intestino grueso dentro de su útero. Hay cada caso, muchachos. Por eso te vuelvo a repetir. La palabra cólico viene de colon. Por eso decimos, tengo cólico cuando tienes gases. Correcto, porque tiene el colon. Pero es un absurdo cuando una mujer dice que tiene cólico menstrual. ¿Me entiendes? No se dice cólico menstrual. ¿Cómo se dice, profesor? Dolor menstrual.
Y por eso que el médico te recomienda Ponstat, que es un analgésico para calmarte el dolor. ¿Y por qué se produce el dolor? Muy sencillo. Tu útero tiene 3 capas: endometrio, miometrio y perimetrio. ¿Y qué es la menstruación? Que esta capa interna llamada endometrio se desprende para salir. Y ese desprendimiento causa dolor. Es como mi piel. Tiene 3 capas: epidermis, dermis y hipodermis. Si me pelo el epidermis, ¿qué voy a sentir? Dolor, pues. Así que hay cosas que sí tienen sentido común, ¿entienden? Y por eso en el campo de la biología, de la anatomía, todo tiene un fundamento científico. Nada es místico, absolutamente nada es místico. Algunos muchachos están preocupados porque su pene no crece. Y el otro le aconseja: mastúrbate y va a crecer. No, muchachos. Cuando un pene desarrolla de acuerdo a tu edad, es porque ha prevalecido la hormona testosterona. Y cuando un pene no desarrolla de acuerdo a tu edad, es porque ha prevalecido otra hormona llamada melatonina. La melatonina es antagónica de la testosterona. Y la dos la produce tu cuerpo. Así es. ¿Por qué no crece una persona? Porque hay una hormona llamada somatotropina, que es la que regula tu crecimiento. Y otra causa, profesor, y es genética. Si tu padre es una talla baja, es como la propaganda que ves en la televisión: abuelo calvo, papá calvo y él pelucón, mirándose al espejo. El papá no le dice al abuelo, no sabe el destino que le espera. Es cierto. Y ahí le ponen que el medicamento le va a conservar su pelo. No, muchacho. Así que si usted, muchacho, si tu viejo es calvo, ese es tu destino. Así que mientras pueda, disfruta de tu pelo. Aquí no hay nada de que aplicándome eso, no, muchacho, porque es una cuestión genética. Dime. Solo una pregunta: yo he escuchado a algunas amigas que dicen que se meten a la piscina, se les corta la menstruación, que toman los cítricos, les corta A su agua de bebida. ¿cómo que se les corta? O sea, ya se les corta el... Pero eso es fácil de entender. Mira, la menstruación es sangre, ¿de acuerdo? Le prohíben que tomen cítricos. Listo. Prepara una limonada o prepara una naranjada. Pínchate el dedo y echa una gota de sangre. Cuando tu sangre hace contacto con tu naranjado o limonada, se coagula. ¿Me entiendes? Listo. Coge un cubito de hielo y hace el mismo procedimiento y echa una gota de sangre en el cubito de hielo. También hace contacto, se coagula. Por eso que una mujer cuando está con menstruación se le prohíbe que se vaya en agua exageradamente fría, porque se va a coagular y entonces se le interrumpe la menstruación. Y por eso la receta de la abuela, ¿cuál es? Que tome su agüita de diferentes menjurjes, bien calientita. Al tomarla caliente, lo que está coagulado puede pasar de estado sólido a estado líquido. ¿Se dan cuenta? Y aquí habla de la piscina. Se meten a la piscina. No quieren ir al baño, se misionan ahí. Está bien grave la piscina. Otros vienen con hongos en los pies. Otros recién se han masturbado. Poco rato están nadando y están tragando tu sorbo de agua. Eso sucede en una piscina. Porque hay piscinas. Yo he trabajado en Chimbote. Hay una piscina en el vivero forestal que tú tienes que llevar tu tarjeta de salud. Y te revisan los pies. Y antes de que tú te metas a la piscina, te hacen pasar por duchas para que primero te hagas un enjuague y luego puedas ingresar. Acá ninguna piscina te hace eso, muchachos.
entran con hongos a los pies, entran con herpes genital, se miccionan allí. Felizmente, felizmente, que le echan cloro. Felizmente, porque si no le echaran cloro sería fatal. Como tu famosa laguna de Huacachina. Ahí ustedes como biólogos deberían ir y poner un letrero grandazo que diga prohibido bañarse. Laguna no habitable. ¿Verdad? Eso deberían hacer. Porque todo turista que llega se baña ahí. Y ya tú puedes percibir hasta el olor a excremento de pez. Porque no sé a qué estúpido se le ocurrió meterle pez a la laguna. Esa laguna no tenía peces. Esa laguna, muchachos, no tenía peces. Y no sé a qué estúpido cuando la reflotaron se le ocurrió introducirle peces. Y ahora tú ves cómo huele. Porque ese es como un acuario, pero tú un acuario en tu casa tú tienes la opción de lavarlo, asearlo, cambiarle de agua. Ahí le forma. Y cuando han intentado bombear esa agua a la parte superior donde está el reservorio, sube esa parte, apesta. Y ya se han cansado de hacer eso, finalmente continúan. Y no hay ninguna solución. La única solución es que esa laguna se seque, escarben toda esa arena que está llena de excremento y la vuelvan otra vez a llenar de agua. Porque ya la laguna es artificial, ¿saben, no? Le bombean agua. Si no, ya esa laguna estuviera seca. Pero debería prohibir que los turistas que nos visitan, porque de hecho se llevan una enfermedad dérmica. De hecho, mira la cantidad de microbios que hay. Y todavía nadan, y tú puedes darte cuenta, al nadar, están tragando bocanada de agua. ¿Sí, muchachos? Bien. ¿Entendieron todo el tema?